Bien, muy buenas noches con todos. Nuevamente agradecer a los organizadores por la invitación para continuar con el curso de Derecho Penal Parte General. Asimismo, también agradecer a todos los asistentes. Bien, bien. Ahora, digamos, vamos a adentrarnos en el recorrido que hemos hecho, ¿no? De teorías de la pena. Posteriormente vimos la estructura del derecho penal, ¿no es cierto? Sus características, su funcionalidad, las teorías también que abarcan y el tema de los principios, ¿no? Y como dijimos en la clase anterior, los principios es algo que nos van a seguir, hasta el final del curso diplomado y también al final de la carrera en sí, ¿no? Porque abarca todo, ¿no? Es más, ¿no? La jurisprudencia tiene, un bagaje inmenso sobre los principios. Ahora bien, ahora bueno, si bien el temario dice la conducta, pero hay que entender como parte de un módulo. ¿En qué sentido? A ver, derecho penal parte general abarca, ¿no? Desde, bueno, el derecho penal en sí, la conceptualización, características, la historia, teorías de la pena, los principios, y tiene una parte medular, no solo para el análisis dogmático, doctrinario, sino para la parte procesal, que es la famosa teoría del delito. Ujú. Esto de aquí, teoría del delito. Ahora, que, a ver, sobre aquí hay un debate, ¿no? Porque alguno me puede decir, profesor, falta la punibilidad. Vamos a verlo por qué. Vamos a verlo por qué. Sin embargo, como se pueden dar cuenta, la teoría del delito, herramienta clave, fundamental, matriz en el abordaje de las ciencias penales, vemos que tiene cuatro módulos, cuatro pilares, cuatro ejes para su funcionamiento. Es decir, para que exista de verdad una aplicación de la pena, de la justicia, como vimos en el primer capítulo del diplomado, tenemos que tener estos elementos, este viaje, ¿no es cierto? Entonces vemos acá que está la acción, o también se puede denominar conducta, ¿no? Acción o conducta. La tipicidad, esa palabra tipicidad ya nos dice el tipo penal, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice nuestro código, por ejemplo? ¿Cuál es la ley o la norma penal que se está incumpliendo? ¿No es cierto? La antijuricidad. La antijuricidad, ¿no? Que, bueno, esa palabra anti, ¿no es cierto? Ya no dice contrario a algo, ¿no? Obviamente es contrario al orden jurídico, al ordenamiento jurídico. Mientras la tipicidad solamente ataca al tema de la ley penal, la antijuricidad tiene un plus algo mayor que ataca al ordenamiento jurídico en sí, de manera amplia, podría decirse, ¿no? Y de manera concreta. Y obviamente la culpabilidad, ¿no? Esa palabrita culpabilidad, ¿no? De atribuir, ¿no? Esa responsabilidad a alguien. Bien, como han podido ver en su temario, en el presente diplomado, vamos a abarcar estos cuatro elementos aterrizando en cada uno de ellos, ¿no? Porque, ojo, si bien son parte de una cadena, que es la teoría del delito, cada capítulo, cada módulo, cada eslabón de esta cadena tiene sus características propias, ¿no? Tiene su forma de abordar, tiene, digamos, algo propio, algo impropio, características, un eje determinado en cada uno, ¿no? Y la sesión del día de hoy vamos a abarcar estrictamente la acción o la conducta, ¿no? La acción o la conducta. Y recordando también, vamos a hacer un recordaris previo, ¿no? De la clase pasada, porque tiene que ver mucho con esto. Sobre todo, cómo acciona el derecho penal en un Estado moderno, un Estado liberal como el nuestro, obviamente con una influencia fuerte occidental. Y también vamos a ver por qué la acción la denominamos también conducta, ¿no? Y alguno me puede decir, profesor, puede ser un comportamiento, ¿no es cierto? ¿Y por qué la acción no es pensamiento y sí es conducta y comportamiento, ¿no? Vamos a recordar algo de ello. Porque en el presente diplomado, estrictamente teoría del delito, ¿no? Vamos a ver escuelas, formas de abarcar, características, aplicaciones y sobre todo casos prácticos, ¿no? Cómo la conducta se presenta en la realidad. Y ojo, si bien hemos dicho, ¿no? Que la conducta es exteriorizar, ¿no? Digamos, la idea que tenemos, sacarlo al mundo exterior, pero al sacarlo al mundo exterior también hay bajo determinadas condiciones. O por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no se penaliza a una persona con alteraciones mentales, ¿no? Al interdicto. O por qué, por ejemplo, si es que alguien tiene epilepsia y de casualidad topa a alguien o golpea a alguien, no se le sanciona, ¿no? Entonces, vamos a ver que la conducta no solamente es el incumplimiento
del deber penal o la ley penal, sino hay una serie de condiciones para su cumplimiento, ¿no es cierto? Y ojo, no solamente de las ciencias penales, sino también de los principios y de las garantías que hay en el derecho penal. Entonces, nos vamos a adentrar. Bien, para ello vamos a ver algunos saberes previos, ¿no es cierto? Nosotros habíamos dicho en la clase pasada que el derecho penal es el derecho penal de acto, ¿no es cierto? El derecho penal de acto. A ver, un segundito, voy a admitir a un compañero. Ya. Es el derecho penal de acto. Y por ende quedaba descartado el derecho penal de autor, ¿no es cierto? Entonces, el derecho penal vamos a entenderlo por derecho penal de acto, es decir, la consecuencia de la conducta. Un segundito, a ver, vamos a agregar. Ya. Es la consecuencia de la conducta, más no el autor. Ahora, si es consecuencia de la conducta, de la exteriorización, de la externalidad que producimos, entonces vamos a ver bajo qué condiciones, ¿no es cierto? A ver, y pregunta, chicos, pregunta. ¿Todo lo que es exteriorizado puede ser penado? Supongamos que, alguien está, alguien va a la discoteca, ¿no es cierto? Y una persona inescrupulosa le pone un somnífero o alguna droga potente en su bebida y obviamente genera una alteración mental. Esa alteración mental y ese comportamiento producto de esa droga potente va a generar un comportamiento, ¿cierto? Pero ese comportamiento no está bajo un razonamiento propio de conducta. Entonces va a ser una determinación especial. Vemos ahí, ¿no? Entonces, resumiendo, esa exteriorización y va encajado, muy engranado con una garantía, una función de garantía en el derecho penal, ¿no? Que es el derecho penal de acto y no el derecho penal de autor. También aquí lo que se va a penalizar, obviamente, es la conducta, más no la persona, ¿no? Bien. Algo también que tenemos que tener muy presente, y lo hemos visto en la clase pasada también en las 2 horas, son el tema de los principios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo los principios? Porque toda actividad no solo en el derecho penal, sino en todo el engranaje jurídico. ¿Y por qué? Porque uno de los aportes que nos da las ciencias jurídicas, el derecho penal, el derecho civil, el derecho laboral, es la seguridad jurídica. Y entendiendo por seguridad jurídica las matrices que nos brindan una protección, una garantía que algo va a darse respetando ciertos parámetros o cánones, ¿cierto? El respeto a la vida, a la dignidad, a una relación justa, etcétera. Vamos por ahí. Entonces habíamos dicho en la clase pasada que los principios como eje son las matrices, son los que direccionan el funcionamiento. Y cuando había algún vacío o alguna ambivalencia, los principios se entraban digamos, a paliar o a cubrir esos vacíos. Y también habíamos dicho que cuando había, digamos, una anomalía, algo no tan claro en la acción jurídica, se aplicaba el indubio pro reo, ¿no? Es decir, que beneficiaba al reo. Entonces, los principios lo vemos ahí, ¿no? Entonces, vamos viendo los principios como las guías, como lo que nos garantiza un correcto funcionamiento de algo, ¿no? Y nos va a salvaguardar ciertos derechos en la acción penal. Bien, también habíamos comentado, a ver, acá está, por ejemplo, ¿no? Algo que vamos a ver hoy día también con bastante detenimiento porque tiene que ver bastante con el principio de legalidad y con el principio de tipicidad, sobre todo en la conducta, porque ojo, cuando dicen, ¿no? Tal comportamiento es incorrecto, tal comportamiento está penado, dicen. Y uno se pregunta, ¿no? Para que esté penado ello o para que mi comportamiento sea punible, sea sancionable, sea castigable por el jus poniente del Estado, previamente como conducta, valga la redundancia, esa acción o esa conducta ha tenido que previamente estar prohibida, ¿correcto? Ha tenido que estar prohibida en el derecho penal. Ahora, eso va engranado al principio de legalidad, ¿no? Vamos recordando ciertos puntos, a ver, muy resumidos, ¿no? Garantía fundamental de la persona, obviamente, ¿no? Porque es una garantía, porque la persona, su conducta, no se le va a castigar o penalizar por algo que previamente no estaba establecido en nuestro código, ¿no? Principio de legalidad. ¿Qué más dice esto? Se deriva de dicho principio, es decir, de legalidad, uno de los elementos fundamentales en la estructura del hecho punible, ¿no? Del hecho castigable, ¿no? Que es la tipicidad, ¿no? El tipo penal, es decir, por ejemplo, ¿no? Si una persona tiene un comportamiento de acuchillar a su pareja, ¿no? ¿Cuál es el tipo? El feminicidio, ¿no? Vemos ahí. O, por ejemplo, alguien
en un estado de ira, agarra y golpea a la mascota del vecino, también hay pena por eso, ¿no? El maltrato animal. Entonces, vamos viendo que la conducta tiene que estar ya encajada en algo para que sea, digamos, para que le caiga el ius puniente recién. Entonces, vamos a ver que hay esa garantía. Bien, ¿qué más? Obviamente dice aquí, y acá dice la palabra conducta, ¿no? Lo que vamos a ver el día de hoy, lo que dice el día de hoy. Dice aquí, no se le puede castigar si su conducta no estaba prevista en la ley, obviamente, ¿no? Principio base, ¿no? ¿Qué más? Ojo, y esto de aquí está en la Constitución Política del Perú, ¿no es cierto? Y en nuestro Código Penal, es decir, en la Ley de Leyes y nuestro libro de cabecera para las personas que les encanta el derecho penal, ¿no? ¿Qué dice la Constitución? A ver, nadie será procesado ni condenado por acto u omisión. Y eso es algo que vamos a ver hoy día también. ¿Será mismo acto u omisión? Y vamos adelantándonos, ¿no? Nosotros habíamos dicho que acto es cuando nosotros, a ver, ideamos algo y lo exteriorizamos, ¿no? Por ejemplo, agarramos la pistola y empezamos a disparar, ¿no es cierto? Pero, ¿qué se entenderá por omisión? Por ejemplo, omisión a la función. Supongamos, ¿no? Que al policía le han encargado cuidar, digamos, cierto pasaje y el policía, digamos, bueno, se pone unos audífonos y decide chatear, ¿no? O escuchar música. Vemos ahí, ¿no? ¿O qué sucede cuando un médico ve que un accidentado se está desangrando y no actúa? Vamos a ver que está omitiendo una función, ¿no es cierto? Entonces, no solamente es accionar directamente, sino también no cumplir con lo establecido, ¿no? Con las funciones que tenemos. Bien, entonces por eso saca la Constitución ello. Ujú. A ver, acto u omisión. Que si al tiempo de cometerse no esté previamente, obviamente, ¿no? El acto o la omisión va a ser castigado o cuando esté previamente enmarcado como algo, ¿no? Punible. ¿M? De manera expresa, acá hay dos palabritas que dice la Constitución, ¿no? De manera expresa, ¿qué quiere decir eso? Bueno, de manera directa, ¿no? De manera literal, ¿no? E inequívoca, dice aquí, es decir, que no genere confusión no solo a los abogados, ¿ah? Sino también a la sociedad en común, ¿no? Porque son ellos los que, digamos, están engranados en la Constitución, ¿no? Bien, eso dice la Constitución. Y el Código Penal va en esa línea. A ver, ¿y por qué va en el título preliminar? Porque, bueno, en los códigos, los principios se abarcan en el título preliminar, en el título de inicio, ¿no? Preliminar, dice ahí, ¿no? ¿Qué dice nuestro Código Penal? Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, cometer, ¿no es cierto? Ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentre establecido en ello, ¿no? Es decir, la conducta, digamos, va a ser acarreable de una punibilidad, de un castigo, siempre y cuando haya estado establecido con anterioridad, ¿no es cierto? Y ojo, acá también entra el tema de la irretroactividad, ¿no es cierto? Si una persona cometió algo y no estaba establecido y después se establece, no podemos decir, bueno, como ya se estableció hay que hacerlo, no. Tiene que estar establecido antes de que cometa el delito, entre comillas, ¿no? Bueno, porque ese momento, o la acción, ¿no? Si después sale una ley, no se puede, porque el principio de irretroactividad, que también nos lo prohíbe. Bien, estos temas de el principio de legalidad, que está muy engranado al tema. A ver, siguiente punto. Bien, acá, obviamente, ¿no? Vemos también nullum crimen nulla poena sine leye, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Obviamente que no se puede penalizar a alguien si la pena no estaba establecida, ¿no? ¿Qué más vemos ahí? Prohibición del derecho consuetudinario, ¿no? Ujú. ¿Qué más? Prohibición de lo que estamos hablando, ¿no? De retroactividad, ¿no? Que no se puede, digamos, retrotraer digamos, un hecho cuando la ley no estaba previamente establecida, ¿no? Bien, clarísimo hasta esa parte, clarísimo. Principio de prohibición de analogía, acá también. Y pregunta, ¿no? Si el tema es la conducta o la forma de exteriorizar como el comportamiento, ¿qué nos garantiza este principio, no? Que no todo comportamiento humano va a ser igual, ¿no? Sino cada uno exige una valoración, obviamente una valoración distinta, ¿no? ¿Qué dice aquí? Cada caso es particularmente único, ¿correcto? Por ello, no se puede aplicar una norma en dos situaciones parecidas.
Clarísimo, ¿no? Y eso también va muy de la mano al indicar que la sanción penal es personalísima. Es decir, el comportamiento que va a ser castigado, esa conducta que va a ser castigada, es personalísima, no es colectiva, ¿no es cierto? Ujú. ¿Y qué nos dice nuestro Código Penal? Indica que no es permitida la analogía para calificar hecho como delito o falta, ¿no? Clarísimo también. Es decir, la doctrina y nuestro código van de la mano ahí. Ujú. Obviamente, algo más. Los bienes jurídicos. Nosotros habíamos dicho que el derecho penal actúa cuando se afecta un bien jurídico. Eso habíamos dicho. Ujú. Es decir, cuando el agente activo, es decir, la persona que va a accionar, que va a tener una conducta contraria a la ley, tiene que sí o sí, para que el derecho penal salga, se enerve y actúe en nuestras instituciones con el ius poniente, es siempre y cuando el agente, valga la redundancia, afecte un bien jurídico, como que puede ser la propiedad, puede ser la vida, puede, no sé, un momento equivocado, se le ocurre asaltar un banco, o digamos, en los delitos de corrupción, ¿cuál es, digamos, es el bien jurídico? El correcto funcionamiento del Estado. ¿Qué se le ocurre a una persona inescrupulosa? Digamos, temas de coimas, ¿no? Cohecho, o tal vez por ahí el funcionario peculado, ¿no? Asociación ilícita para delinquir, negociación incompatible, etcétera. Entonces, tiene que afectar un bien jurídico, ya sea un bien jurídico de manera directa física, o también, como pongo el ejemplo, ¿no? De la corrupción de funcionarios, ¿no? ¿Qué es lo que afecta o qué es lo que daña? El correcto funcionamiento del Estado, ¿no? Entonces, tenemos la conducta, nuestro tema de hoy, la conducta tiene que estar direccionado o tiene que causar una afectación a un determinado o a determinados bienes jurídicos, ¿no? Porque es algo que vamos a ver también en el concurso real o ideal de delitos, ¿no? Más adelante. Bien, entonces, a ver, ¿qué más nos dice aquí? Para que una conducta sea típica, es decir, para que esté enmarcada, ¿no? Como un tipo penal, es necesaria que dicha conducta lesione o ponga, ojo, o ponga en peligro, ¿no? Porque también hay que ver que la tentativa también se castiga, ¿no? A ver, vamos a suponer que una persona decide poner una bomba en el carro de un político. Ahí suceden dos escenarios. Supongamos que la bomba estalla, le quita la vida, ¿no? Al político. Pero vamos a suponer que pone la bomba y esa bomba nunca estalla. Pregunta, ¿por el hecho que no haya estallado se queda libre esa persona? No, porque ahí ha existido obviamente un intercriminis, ha habido una ideación, una puesta en práctica, pero obviamente no se ha quitado la vida, pero sí ha generado, digamos, una grave afectación, ¿no? Una grave afectación, digamos, a la seguridad de la persona, ¿no? Bien, ¿qué tiene que cumplir esta protección de bienes jurídicos? Una serie de funciones, ¿no? Garantizadora, interpretativa, calificadora y crítica, ¿no? Enmarcado en el derecho penal. Ujú. A ver, algo más como conocimientos previos para entrar al tema. Ujú. Claro, también, ¿no? Porque, ojo, para analizar la conducta y sobre todo para enmarcarlo en la teoría del delito, esto no es un hecho aislado del debido proceso, ¿no? Porque nosotros cuando partimos, o sea, cuando iniciamos el presente diplomado, habíamos dicho, ¿no? Habíamos puesto dos escenarios, ¿no? Dos escenarios clave. Habíamos dicho que nosotros habíamos firmado un pacto social, ¿no? Habíamos dicho, ¿sabes qué? Como somos seres humanos, somos seres falibles, tenemos defectos, nos equivocamos bastante. Habíamos dicho, vamos a firmar un pacto social para otorgarle el monopolio, la exclusividad de la violencia al señor Estado. Y que el Estado, en base al derecho penal, va a coger una espada y esa espada es el famoso ius poniende, ¿no? Y con ese ius poniende va a castigar el Estado. Ahora bien, pregunta, ¿no? El Estado que está representado por funcionarios o autoridades siguen siendo seres humanos, por más poder que le hayamos dado a los ciudadanos de a pie. Siguen teniendo falencias y se equivocan bastante, ¿no? Sobre todo las autoridades, ¿no? Ahora, como se equivocan bastante y tienen ese tremendo poder que es el jus poniente, esa espada que es el derecho penal para castigar, para perseguir, tenemos que tener garantías de que no van a abusar o no van a atropellar con los derechos del procesado o del investigado. ¿No es cierto? Para ello existen los principios, las garantías y obviamente, ¿no? El debido proceso. El cual, ¿qué quiere decir estas palabras? Que
las ciencias penales en su elaboración y en su puesta en práctica en el Código Procesal Penal nos van a proteger para que si bien el Estado tiene la capacidad para castigarnos, pero tiene que hacerlo respetando parámetros, principios, garantías y el debido proceso. ¿Y qué es el debido proceso? La correcta aplicación procesal penal, ¿no? Que no haya abusos. Y cuando los hay, para eso está la famosa tutela de derechos, ¿no es cierto? Como por ejemplo, ¿qué sucede cuando a alguien le obligan a declarar, digamos, en base a la violencia? Cuando a alguien le obligan a manifestar algo sin presencia de su abogado. Cuando a alguien le detienen sin ningún motivo o el oficial no le da razón alguna. O no le permiten contar con defensa correcta. O no le permiten llamar a un familiar o un amigo, ¿no? Vemos por ahí. Entonces, el principio de garantía judicial y debido proceso, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Vemos el primer bloque arriba, la necesidad de un proceso que se observe, tiene que haber garantías mínimas, dice, correcto, ¿no? Derechos mínimos, ¿no? A ver, otro más. La pena, es decir, el castigo, el ius poniente, solo puede ser impuesta por el Poder Judicial, obviamente mediante resoluciones debidamente motivadas. ¿Y qué son resoluciones debidamente motivadas? Que sean fundamentadas en base al correcto ejercicio del derecho, ¿no? Que no solamente sea porque se le dio la gana, ¿no? Sino que tiene un fundamento. Que el proceso en el que cuente con también garantías mínimas, la sentencia, es decir, cuando el juez impone, dice acá, sea el resultado de un procedimiento previo y regular. ¿Qué quiere decir esto? Previo y regular, que cumpla con las etapas del proceso, ¿no es cierto? Y que obviamente haya una garantía de imparcialidad, ¿no? Porque no tendría ningún sentido que el juez sea hermano del procesado o el juez sea papá de la víctima, ¿no? No tendría sentido, ¿no? ¿Y qué más parámetros hay? Ojo, independencia judicial, obviamente que no hay un compromiso o no se enturbie, ¿no? Mediante algunos malos elementos, motivación de las resoluciones que hemos dicho, y, ojo, importantísimo, prohibición de revivir procesos fenecidos, ¿no? Cuando es cosa juzgada, obviamente, a no ser que hay otro elemento o prueba nueva, ¿no? Ujú. Acá es algo, esta palabra culpabilidad, que lo vemos aquí también en el tema del día de hoy, en el tema teoría del delito, ¿no? Ujú. Que es digamos, solo considerando esos cuatro elementos y no la punibilidad, vemos que es la última fase, ¿no? Ojo, no considerando la punibilidad me refiero. Ujú. ¿Qué dice aquí? Es fundamento de la pena, fundamento de la determinación o medición de la pena, y cuando digo medición de la pena, a cada hecho, cada derecho, ¿no? ¿Qué tanto, qué bien jurídico ha dañado? Por ejemplo, no es lo mismo, qué sé yo, ¿no? Chocar un auto que disparar contra una persona o contra una mujer embarazada, ¿no? Que también dice acá, es un impedimento para establecer, obviamente, ¿no? Responsabilidad por resultados, ¿no? ¿Qué es también hay principio de culpabilidad? La posibilidad de reprochar penalmente al autor. ¿Qué quiere decir esto? La posibilidad de que el Estado con sus facultades caerle penalmente al autor, ¿no? Ujú. De un acto u omisión típico. Repite acá, acto u omisión típico, ¿no? Y antijurídico, dice acá, que es otra palabrita que vemos aquí también. Antijuricidad. Ujú. Y aquí voy a adelantarme porque veo que es importante, ¿no? Dice acá, ¿por qué? Y pregunta, ¿no? Si alguien lo sabe, encantadísimo, ¿no? De que aporte. ¿Por qué, por ejemplo, acá dice típico y antijurídico? ¿Por qué lo diferencia, no? ¿Por qué no dice solamente típico o por qué no dice solamente antijurídico, no? ¿Por qué acá, digamos, de un lado dice que tiene que ser típico y de un lado tiene que ser antijurídico? En el principio me refiero, ¿no? Y eso también va muy de la mano con el tema del día de hoy, porque dice acá, tipicidad no es lo mismo que antijuricidad. Hay diferencias y diferencias importantes. Entonces, ujú, solamente para adelantarme, voy a decir, ¿no? Que habíamos dicho que tipicidad tiene que ver con tipo penal, ¿no? Con lo que está estrictamente establecido en la norma penal. En cambio, antijurídico, antijurídico o antijuricidad va más allá. La tipicidad va con lo que prohíbe, o perdón, o lo que está establecido en el Código Penal, ¿no es cierto? Ya sea por acción o por omisión. Y en cambio, la antijuricidad, uno tiene que romper el ordenamiento jurídico. Acá en la tipicidad uno rompe el ordenamiento penal. Ahora,
uno tiene que, acá en la antijuricidad, romper el ordenamiento jurídico de un país. Y me preguntarán, pero profesor, ¿no es lo mismo? No. Y lo pongo como un ejemplo, ¿ya? A ver, nuestra ley penal dice que matar es castigado con cárcel, ¿no? Por ejemplo, uno agarra una pistola o un fusil, dispara a otro y va varios años preso o hasta cadena perpetua, dependiendo de la situación, ¿no? Por ejemplo, un tema de feminicidio, ¿no? Pero, a ver, vamos a suponer en un día común y corriente, ¿no? En un día común y corriente. Juan agarra su pistola y dispara a su esposa. Está, digamos, en el Código Penal. Eso también Eso también está también, ¿y por qué también es antijurídico? Porque matar no solamente lo establece la ley penal, sino también matar lo establece también, digamos, en nuestro ordenamiento en general, la Constitución, el derecho a la vida, ¿no? Lo establece. También los tratados internacionales, las fuentes del derecho que tenemos. Ahora bien, ¿cómo sería otro escenario? Por ejemplo, en un periodo de guerra. Vamos a suponer que en Perú estamos en guerra, ¿no es cierto? Y al estar en guerra en un cuartel, unas personas inescrupulosas agarrando armas se meten al cuartel para robar las armas de nuestro ejército. ¿Qué le queda hacer a las personas que están ahí? Disparar a esas personas. Pregunta, ¿será lo mismo que matar a alguien en una condición normal que hacerlo en una condición de guerra? Varía, ¿no? Porque ahí podríamos ver que está en base al cumplimiento del deber. Si bien le quitó la vida a alguien, pero al quitarle la vida fue en una situación distinta, probablemente en un periodo de guerra digamos, en un escenario peligrosísimo. ¿Por qué? Porque si esas personas, si esos malhechores ingresaban al cuartel y agarraban las armas, podía suceder digamos, un crimen gravísimo, ¿no? En cambio, ahí sopesa, digamos, el bien en general, el bien colectivo, que el bien individual, ¿no? Entonces, y los militares están en función de deber. Entonces, tiene que ser también antijurídico. Ujú. A ver, continuando. Entonces vemos acá, ¿no? Que tiene que haber antijuridicidad en su comisión, es decir, en la realización, ¿no es cierto? También acá indica, ¿no? En el principio de culpabilidad, dice, teniendo en cuenta las circunstancias o condiciones en que este se desarrolla, obviamente, ¿no? Tiene que analizar en qué condiciones, ¿no? Ujú. Y en el proceso de exigencia de responsabilidad, la pena se individualiza, obviamente, ¿no? Porque hemos dicho que en el derecho penal, digamos, el ius puniendi da de manera individual. Ejemplo, vamos a suponer un cártel de droga, ¿no? En el cártel de la droga, obviamente todos están, digamos, cometiendo el delito de narcotráfico, ¿no? De narcotráfico, ¿no? Y es el delito contra la salud pública, lo establece nuestro código, ¿no? Es decir, afectar, ¿no? La salud de los ciudadanos, ¿no? Digamos, con determinados elementos nocivos para la salud. Ahora, y pregunta a todos, ¿no? En un cártel, que es el crimen organizado, todos tendrán el mismo nivel o la misma jerarquía, y también recordando que una de las características y que diferencia al crimen organizado de la banda es que el crimen organizado tiene jerarquías. ¿Y qué es jerarquías? Que uno esté por encima del otro, que uno tenga más poder que el otro, que uno tenga más facultades que el otro. ¿No es cierto? Entonces vemos la jerarquía. Y habíamos dicho por el principio de proporcionalidad que a cada persona, como dice aquí, individualiza, ¿no? Cada persona en el derecho penal se la analiza de manera, valga la redundancia, individual, particular, viendo el fenómeno delictivo en cada uno, ¿no? Es por eso que en la época de los 80 a los grandes capos de la droga, los extraditaban a Norteamérica, ¿no? En cambio, sus sicarios quedaban, digamos, en las cárceles de su país, ¿no? Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de Colombia, Carlos Leder, ¿no? O también en México, ¿no? El Chapo Guzmán y su hijo Ovidio, ¿no? También lo que ha sucedido, ¿no? Bien, esto obviamente, ¿no? Principio de proporcionalidad, ujú. Acá vamos a, digamos, en la primera clase, ¿no? Si recordarán, vimos el tema de teorías de la pena, ¿no? Teorías de la pena. Y digamos, yo, digamos, ahí tengo una gran debilidad, ¿no? Por la filosofía del derecho, ¿no? Ahí tocamos bastante a las teorías retributivas, ¿no? Donde encontramos en el plano ético a Immanuel Kant. Y digamos, ¿cuál era el gran aporte de Immanuel Kant, ¿no? Justamente la proporcionalidad, ¿no? Es decir,
que exista una función de garantía para que el juez no se extralimite con el procesado. Ejemplo, ¿no? Si una persona robaba 20 vacas, tenía que ser en el abigeato, ¿no? Tenía que ser castigada por esas 20 vacas, ¿no? Si una persona, aparte de robar esas 20 vacas, asesinaba al pastor, ya se incrementaba el delito, ¿no? Perdón, la pena, ¿no? Entonces, por eso dice, la pena no debe sobrepasar las exigencias de la necesidad, ¿no? ¿Qué otra más dice? La gravedad de la pena ha de ser proporcional. ¿Y qué entendemos por proporcional? Evaluar cada escenario de forma distinta. ¿De qué manera ha sido afectado? La gradualidad en el derecho penal, ¿no es cierto? Acá dice acá, gravedad del hecho antijurídico, obviamente, y gravedad del injusto. Y acá vemos también la palabrita antijurídico, ¿no? Como lo vamos a ver acá en teoría del delito, antijuricidad. Ujú. Bien, ¿qué más nos dice aquí? Importancia y número, ojo, claro, importancia y número de bienes jurídicos afectados. Clarísimo. Por ejemplo, cuando una persona se mete a robar un banco y al hacer ese acto ilegal, ¿no? A ver, el vector es obtener el dinero, ¿no? Bajo mecanismos de violencia, ¿no? Pero, digamos, al hacer eso, no solamente va con ello, ¿no? Sino también va con una pistola, probablemente ha estudiado ese banco, bueno, estudiado entre comillas, si, digamos, ha golpeado al de seguridad, le ha roto, qué sé yo, parte del cráneo, un montón, perdón, una serie de delitos, ¿no? Un concurso de delitos, ¿no? Aquí, y también se analiza, ¿no? La importancia, a ver, ¿será lo mismo entrar a robar un banco y salir que entrar a robar un banco y asesinar, por ejemplo, a dos cajeros? Varía la cosa, ¿no? La importancia, la jerarquía. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, estimados estudiantes? ¿Hasta alguna pregunta para entrar con de lleno? Bien, si no hay ninguna pregunta, continuamos, ¿no? Y si hubiera alguna consulta en el intermedio de mi parte, interrumpa con total confianza, que no hay ningún problema, que es un tema, digamos, dogmático también, ¿no? Donde es muy bueno el debate, ¿no? Bien, partimos ahora, teniendo ya los conocimientos previos a la famosa, y digo famosa porque es algo súper, súper abarcado, ¿no? Lo habrán visto en reportajes, en libros, en artículos, ¿no? La famosa teoría e importante teoría del delito, ¿no? Teoría del delito. Ujú, correcto. A ver, sobre la teoría del delito, ujú, antes, digamos, de dar una, una opinión, ¿no? General, a ver, antes de ver a los maestros, ¿no? Podemos entender por teoría del delito, a ver, yo podría decir, ¿no? Porque yo le dije del inicio de la clase que a consideración personal, ¿no? La parte más importante del derecho penal, parte general, es la famosa teoría del delito. Esto, ¿no? Esto, teoría del delito. Que obviamente, cuando digo teoría del delito, ¿no? Es una herramienta, pero que cuenta con una serie de dispositivos muy necesarios, esos dispositivos, para poder llegar al castigo, ¿no? Para que de verdad poder, digamos, penalizar a alguien, ¿no es cierto? Sin cometer algún abuso, sin cometer algún abuso, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, a ver, disculpen, se me está moviendo la diapositiva. Un minutito, por favor. Entonces, a ver, antes de ir a los maestros, a ver, por conceptos generales, hay que ver la utilidad, ¿no? Ujú. Podemos decir, a ver, que es una herramienta, ¿no? Y una herramienta es útil para dar solución a algo, ¿no? A ver, y en la teoría del delito, ¿qué nos da solución, no? A ver, vamos a ver, porque obviamente es un tema, por esa teoría, dice, ¿no? Teoría, dice, vamos a ver como un instrumento conceptual primero, a ver. ¿Y qué es lo que nos permite, nos ayuda, ¿no? No, a ver, vamos a decir, algunos teóricos dicen que nos permite aclarar las cuestiones referentes al hecho punible, ¿no? Sucede, por ejemplo, ¿no? Atropellan a un escolar, obviamente llega la policía, llega la fiscalía, empiezan a recabar pruebas, ven los videos. Una vez teniendo esos elementos, vamos a decir, ya, bien, acá vemos, digamos, hay elementos fuertes para una investigación. Ahora bien, y la pregunta viene aquí, ¿no? ¿Qué delito ha cometido? Esa es una pregunta que, digamos, por la formación, tal vez los médicos, los policías, los ingenieros no se la hacen, ¿no?
pero el abogado sí tiene que hacérselo. Es de obligatorio cumplimiento saber eso, ¿no? Dice, ¿qué delito se ha cometido? Dice. Algunos dirán, ¿no? Hey, mira, a ver, vamos a partir con el dolo, ¿ya? Puede decir, hey, ha sido dolo directo, otro ha sido dolo, otro podría decir, no, ha sido dolo indirecto, otro compañero puede decir, ha sido dolo eventual, un delito contra la vida y cuerpo y la salud, ha sido una imprudencia, etcétera. Se lanzan un montón de ideas. Para ello, para aclarar y hasta podríamos decir, ¿no? Hasta para precisar científicamente, está la teoría del delito. La teoría del delito lo que nos va a permitir es esos elementos del hecho punible, analizarlos, estudiarlos y en base al conocimiento de la herramienta de teoría del delito, pasarlos por una serie de filtros y decir, hey, esto ha sucedido, perdón, esto es el delito, esto es lo que vamos a imputar, esto es lo que vamos a pedir. Nos permite aclarar, construir, digamos, una imputación. Ujú. Ahora, ¿qué nos dicen los maestros en el derecho penal, no? A ver, Santiago Mirpuch, ¿no? Un gran maestro, ¿no? Un gran maestro, ¿no? Que digamos, su partida no fue muy pronta, ¿no? Un gran catedrático de la Universidad Pompeu Fabra en España. Él, digamos, y un gran tratadista, ¿no? Maestro de muchas generaciones, Mirpuch, decía, ¿no? La teoría del delito reúne en un sistema los elementos, ¿no es cierto?, que en base al derecho positivo, es decir, al derecho, digamos, establecido en ley, pueden considerarse comunes a todo delito o a ciertos grupos de delitos. Brillante, ¿no? Dice, nos permite reunir un sistema de elementos, ¿no? Los que estamos hablando, los elementos, ¿no? Y en base al derecho positivo, es decir, lo que está normado, pueden considerarse comunes a todo delito o a cierto grupo de delitos, ¿no? Es decir, la teoría del delito es una idea abstracta, ¿no? Es un sistema. Ahora, al ocurrir delitos o potenciales crímenes, entra a tallar ese sistema para analizarlos. Por ejemplo, ¿no? Acá vemos un feminicidio, acá vemos un robo agravado, acá vemos digamos, un acto de corrupción de peculado, un mal funcionario se ha apropiado de bienes del Estado, acá vemos un delito de terrorismo y acá vemos un tema de bullying, ¿no es cierto? Vemos 5 puntos. De esos 5 puntos, cada uno tiene una tipificación distinta, ¿no es cierto? Y para entender a cada delito, para entender si ha sido doloso, culposo, si ha sido dolo eventual, cuánto es la pena de cada uno, etc., o si tiene eximientes, ¿no? Entra la teoría del delito a tallar. Este ente abstracto analiza cada delito. Correcto. Teoría de Mirpuch. Ahora, en el Perú también un gran referente, ¿no? De hecho, su libro se llama Derecho Penal Parte General, que es muy recomendable, un libro de cabecera, creo yo, brillante, ¿no? El maestro, ¿no? Felipe Villavicencio, ¿no? Él decía, ¿no? Él decía, cuando daba grandes aportes, él decía, la teoría del delito, o también le llama él, ¿no? O teoría de la imputación penal, se encarga de definir las características generales que debe tener una conducta para ser imputado como un hecho punible. Interesante, ¿no? Se encarga de definir las características. Claro, ¿no? Porque como ponía el ejemplo, ¿no? Del feminicidio, el delito de terrorismo, el delito de peculado, el delito de malversación de fondos, el delito de asociación ilícita para delinquir, etcétera. Cada uno tiene sus particularidades, ¿correcto? Y obviamente eso está en el código y también en la jurisprudencia. Pero para ver las características e iniciar un proceso está la teoría del delito, ¿no? Para analizar. Este ente abstracto se mete a analizar aquí. A ver, el profesor Pasigalupo, profesor español, dice lo siguiente, ¿no? El sistema de la teoría del delito es un instrumento conceptual clarísimo, ¿no? Un instrumento abstracto, ¿no? Que tiene la finalidad de permitir una aplicación racional de la ley a un caso. Y yo creo que lo último es exquisito, ¿no? Exquisito, dice acá. Aplicación racional. Aplicación racional. ¿Qué quiere decir esto? Que para aplicar, digamos, el ius poniendi, ¿no? O el proceso penal, la teoría del delito nos da el criterio de racionalidad, ¿no? Nos permite que sea razonado esto, que no sea algo a la deriva, que no sea algo dado de manera efusiva, ¿no? Sino que sea razonado. Es decir, tener digamos, los parámetros, tener, digamos, un sistema para dilucidar, analizar correctamente. Y dice aquí, la ley a un caso. Cuando se refiere a un caso, a cada caso determinado, ¿no? Porque habíamos dicho por principios
por principios de analogía, por ejemplo, que cada caso tiene situaciones, pueden tener situaciones parecidas, pero ojo, al tener situaciones parecidas, no se puede aplicar por analogía, ¿no? Sino que cada caso es particularmente único. Entonces la teoría del delito va a tener que analizar una conducta de manera particular, de manera única. A ver, ¿me da un segundito, por favor? Un segundito. Ya, disculpen chicos, estaba tocando la puerta. Bien, entonces, teoría del delito. Ujú. Eso entendemos, ¿no? A ver, resumiendo, teoría del delito, a ver, resumiendo, digamos, las ideas de los maestros, ¿no? Vemos que es una herramienta conceptual, ¿no? Sistemática, razonada, que nos permite analizar cada caso. Al analizar cada caso, vamos a ver características, cómo se ha dado la funcionalidad y tener un tratamiento para cada caso. ¿Con qué fin? Obviamente con el fin, como dice el maestro Basigalupo, de tener una aplicación racional de la ley en cada caso, ¿no? Es decir, cómo la ley se va a aplicar a cada caso. Clarísimo, teoría del delito. Entonces, fundamental en el derecho penal, parte general, y también en la aplicación en el proceso. Ujú. Vamos a ver algunas para que se nos... A ver, todo lo que hemos hablado de manera analítica, vamos a aterrizarlo, ¿no? En las diapositivas para que se nos queden más ideas. A ver, sistematiza, dice acá, criterios y argumentos desarrollados, desarrollados en la dogmática penal, obviamente, ¿no? Como nosotros sabemos, la dogmática penal brinda una serie, un andamiaje grande de criterios, de teorías, ¿no? Entonces, lo que hace la teoría del delito es sistematizar, ¿no? Ordenarlas, ¿no? Que vayan una vía, ¿no? Porque entendiendo por sistema, sistema entendemos que es el conjunto de elementos interrelacionados que siguen un fin, sistema. Entonces, vamos ahí, ¿no? Un orden aquí. Tiene como eje, es decir, tiene como importancia o punto medular el estudio de la parte general del derecho penal. Clarísimo, ¿no? Porque, ojo, ahora, a ver, porque, a ver, cuando yo decía, por ejemplo, al inicio del diplomado, ¿no? Vamos a ver cada capítulo, pero cuando entremos a teoría del delito vamos a darnos cuenta que esto engrana a la parte general, ¿no? Porque toma, como hemos visto, ¿no? Teorías de la pena, principios, más adelante concurso ideal, concurso real, etcétera, ¿no? Por eso dice aquí, tiene como eje el estudio de la parte general del derecho penal. Ujú. Instrumento, palabra muy repetida, ¿no? Por la doctrina. ¿Por qué es un instrumento la teoría del delito? Porque direcciona para analizar, criticar e interpretar el derecho, ¿no? Clarísimo. Ujú. ¿Qué es lo que nos permite la teoría del delito como instrumento? Esclarecer cuestiones referentes al hecho punible, ¿no? Y el hecho punible, por ejemplo, ¿no? Un asesinato, ¿no? Qué sé yo, Juan mató a María. Obviamente Juan fuga y María está en su sala, ¿no? Hay un charco de sangre, ¿no? Obviamente llegan los peritos, la policía, la fiscalía, y a partir de ello vamos a esclarecer cuestiones referentes en base al delito, ¿no? ¿Qué se le puede imputar? ¿Qué sucedió, ¿no? A nivel jurídico. También sirve como garantía, ojo, ¿ah? ¿Por qué? ¿Qué nos garantiza la teoría del delito? Lograr definir los presupuestos que permiten calificar un hecho como delito o falta. Claro, ¿no? Porque, a ver, una cosa son faltas y otra cosa son delitos, ¿no? Esa garantía lo que nos va a permitir es que el Estado tampoco abuse aquí, que diga, hey, tal cosa se considera delito y tal cosa no. Ujú.
Correcto, correcto, hasta ahí. A ver, vamos avanzando. Ahora sí, ahora sí. Bien. A ver, en el temario, por ejemplo, el día de hoy vamos a tocar acción, la subsiguiente tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Ahora, lo que nos atañe el día de hoy es definir la acción. ¿Cuáles son sus conceptos, sus características, cómo se aplica, cuáles son casos prácticos, ¿no es cierto? Ahora. Sin embargo, porque si bien la acción, digamos, es el desencadenante de todo, pero es importante también que la acción tenga referencias de lo siguiente, ¿no? Porque, a ver, uno cuando va a empezar a estudiar, analizar un delito, no lo hace de manera separada, ¿no? Tiene que, digamos, anticiparse a ver si eso va a calzar, ¿no? Si eso va a calzar en determinado tipo, ¿no? Ujú. Entonces, a ver, por acción, a ver, lo vamos a analizar con más detenimiento, pero a ver, en este campo, ujú, podemos decir que la acción, digamos, es el comportamiento. ¿Por qué digo comportamiento? Porque ha sido exteriorizado, emanado, ¿no? Que esa idea ha sido, digamos, puesta a la realidad. ¿No es cierto? Acción. Ahora, esa acción va de la mano, desencadena, para que de verdad haya, digamos, el castigo penal, esa acción tiene que ser típica. Y cuando digo que tiene que ser típica, tiene que estar relacionada al principio de legalidad. Es decir, selecciona e informa sobre las conductas prohibidas. Cuando decimos que es tipicidad en el segundo nivel, decimos que eso tiene que estar seleccionado e informar sobre que esa conducta tiene que estar prohibida, ya sea por acción o por omisión. Tipicidad. ¿Qué más viene aquí? Antijuricidad. ¿Y cómo entendemos esto? Que establece bajo qué condiciones y en qué casos se realiza una conducta o un tipo penal si es contraria al derecho o no. ¿Y por qué dice si es contraria al derecho o no? Porque repitiendo el ejemplo, ¿no? La tipicidad solo está enmarcada en el ámbito penal, estrictamente en el ámbito penal. En cambio, la antijuricidad es mucho más grande porque va contra el ordenamiento jurídico. Ujú. Va contra el ordenamiento jurídico. Punto importante. Culpabilidad, y acá citando al maestro Basigalupo podemos decir, ¿no? Culpable es aquel que pudiendo no se ha motivado ni por el deber impuesto, por la norma, ni por la amenaza penal dirigida contra la infracción a ella, ¿no? Entonces acá vemos, muy resumidamente, que en conducta o acción, ahí vemos la acción o omisión, ¿cierto? En tipicidad, la adecuación de la conducta típica. En culpabilidad vemos ahí la imputabilidad, perdón, en antijuricidad vemos ahí la actuación contraria al derecho, pero el derecho de manera grande, no de manera general. Y la culpabilidad es la imputabilidad y conocimiento de la antijuricidad. A ver, un segundito para cambiar la diapositiva. Ahora, a ver, otra idea más en este campo, otra idea más, antes de pasar a la siguiente, otra idea más en este campo. Y esto es algo, digamos, puede sonar como un chiste, ¿no? Pero es algo que se hablaba mucho en la Facultad de Derecho, ¿no? Pregunta, en la teoría del delito, esa teoría del delito, a ver, supongamos que miramos al cielo, ¿no? Y empiezan a bajar los platillos voladores. Los platillos voladores, ¿no? Salen de ahí marcianos y con sus armas láser empiezan a disparar a la gente, empiezan a quitarle la vida a la gente. La pregunta viene aquí, ¿no? La pregunta viene aquí. ¿Se podrá aplicar la teoría del delito a los extraterrestres? Uno me puede decir, ¿no? Profesor, me puede decir, ¿no? Yo creo que sí, ¿por qué? Porque, digamos, está dañando el bien jurídico, que es la vida, ¿no? Está dañando digamos, el ornato, está dañando los bienes públicos, está destruyendo la sociedad. Otro me puede decir, pero, a ver, pero el derecho penal está sustentado en conducta humana. Es más, y esa es la respuesta, ¿no? El derecho penal, y en base a la conducta, es decir, los hechos punibles, no pueden ser otra cosa que conductas humanas.
la teoría del delito, el Código Penal y el Código Procesal Penal está establecido para los seres humanos. Es decir, todo el análisis, todo el razonamiento científico de todas las escuelas de derecho penal, la jurisprudencia, etcétera, está emanado para la conducta humana. Por eso no puede salirse a otro lado, ¿no? Sobre tipicidad, podemos también definirlo, ¿no? Como aquel resultado del examen en donde se comprueba que la acción, es decir, la conducta, realizada obviamente por el agente, por el sujeto activo, corresponde a una conducta sancionada en la ley, ¿no es cierto? Entonces la tipicidad dice, ¿no? Cometió esa conducta, accionó de determinada manera, pero para que sea típico, eso ha tenido que estar previamente en la ley penal, ojo. Y lo que se nos quede, ¿no? La tipicidad va con la ley penal. ¿Y por qué no dice la ley en general? Porque la tipicidad, y eso viene con el tipo penal, solo se enmarca en la ley penal. Cosa muy distinta es la antijuricidad. Ahora, ¿cómo entendemos esto, no? Porque si decimos que la tipicidad, a ver, algunos doctrineros dicen lo siguiente, ¿no? La tipicidad es el presupuesto de la antijuricidad. Es decir, ¿para qué antes de la antijuricidad tiene que haber un pre que es anterior, un presupuesto que es la antijuricidad? La antijuricidad es el presupuesto perdón, la tipicidad es el presupuesto de la antijuricidad. ¿No es cierto? Entonces, en esa línea, para que una conducta sea penalmente reprochable, castigable, esa acción debe ser contraria al derecho y al ordenamiento jurídico, ¿no? Es decir, no solo debe quedarse como en la tipicidad en la ley penal, sino tiene que ir contra la Constitución, con las fuentes del derecho, con el derecho constitucionario, etcétera, ¿no? Tiene que ir contra nuestro ordenamiento, contra las estructuras de nuestro país, ¿no? Y respecto al último punto, ojo, pero considerando solamente esa culpabilidad y no punibilidad, en la culpabilidad, ¿cómo analiza o cómo aborda la conducta en este terreno? Ujú. Para este punto de la culpabilidad, la conducta debe reprochar jurídicamente al sujeto, obviamente, ¿no? Por no haber hecho lo que debía hacer, es decir, cumplir la ley o no haber omitido, ¿no? Cuando sabía que estaba haciendo algo distinto a lo obligado por mandato o prohibido por él, y cuando las condiciones en las que actuó o omitió son considerados suficientes para el delito. Y pregunta, porque acá dice, ¿no? Debe ser consciente, debe conocer y debe tener la voluntad. ¿Y por qué? Porque en nuestro derecho penal, ¿no? Y esto lo vamos a ver más adelante en tipicidad, discúlpeme que me adelante, pero es muy importante mencionarlo. Cuando vamos a ver, digamos, ese terreno, hay dos, ¿no? La imputación objetiva y la imputación subjetiva, ¿no? Suena a términos abstractos, pero es muy fácil de entenderlo, ¿no? Porque en nuestro país, para que una persona vaya presa, ¿no? Supongamos, ¿no? O sea, digamos, penalizada, el ius poniendo le caiga, tiene que cumplir con, digamos, con los elementos subjetivos del tipo. ¿Y cuáles son ellos? El conocimiento y la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona tiene que, digamos, saber que está haciendo algo malo y también tiene que tener, digamos, la aplicación voluntaria, ¿no? Para accionar ello. Es decir, conocimiento y voluntad. Y eso es la teoría volitiva del dolo, ¿no? Del maestro Claude Roxin. Cosa muy distinta es a la teoría cognitiva del dolo, ¿no? Que la teoría cognitiva del dolo solo pide conocer el injusto, ¿no? El delito, ¿no? En cambio, la teoría volitiva, que es lo que nos rige mayoritariamente, tiene que haber conocimiento, saber que es algo malo, y tiene que haber también la voluntad, el acto volitivo, ¿no? Correcto. Entonces, eso es la estructura de la teoría del delito. Ahora, acá vemos una flechita que dice tipicidad parte especial. ¿Por qué parte especial? Porque se entiende que está enmarcado en la ley penal, ¿no? Y ejemplo, ¿no? Así como hay derecho penal parte general, derecho procesal penal, también hay el famoso derecho penal especial, que es otro módulo, ¿ah? Una cosa es parte general, donde se estudia la estructura, el abordaje, cómo razonar penalmente, el proceso penal, cómo llevar un proceso, un debido proceso, y también hay un curso que es Derecho Penal Parte Especial. ¿Qué se estudia ahí? La tipicidad, es decir, los delitos de manera específica. Delitos, digamos, contra la persona, el cuerpo y la salud, delito de feminicidio, delitos de corrupción de funcionarios, delitos, hay, obviamente viendo ahí cohecho, peculado, ¿no? Delito de terrorismo, lavado de activos, etcétera, ¿no? Vemos ahí que es enmarcado en cada tipo.
Por eso dice parte especial, dice aquí. Ahora, pero todo ello, es decir, la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad está dentro de la parte general, dentro del curso. Ujú. A excepción de la tipicidad, ¿no? Correcto. Bien. Si no hubiera ninguna pregunta, continuamos. Ujú. Ahora sí, vamos a ver el tema que nos, digamos, que nos atañe, ¿no? De manera fuerte y, ojo, y de manera clara, ¿no? De manera clara, ¿no? La idea del diplomado es entender, ¿no? Entender, digamos, cómo funciona cada dispositivo. Vamos a ver ahora la acción. Ojo, la acción o conducta, ¿no? Ya sé que uno puede ir a la RAE y por acción entiende otra forma y conducta es otra. Por ejemplo, ¿no? Conducta fuera del derecho penal, podemos verlo, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la psicología, ¿no? Como, digamos, el comportamiento del ser humano, ¿no? Porque la psicología estudia el comportamiento, cosa muy distinta a la psiquiatría, ¿no? Que estudia una anomalía, ¿no? Por ejemplo, de la bioquímica, ¿no? En cambio, la acción, inclusive la acción, puede, digamos, tomarse por la ley de la física, ¿no? Acción y reacción. Es decir, fuera del derecho penal tiene conceptualización y formas de abarcar distintas, pero dentro del derecho penal, acción y conducta lo entendemos en un bloque, ¿no? Acción o conducta. Por eso cuando ven en un lado acción es lo mismo que conducta, pero dentro de la teoría del delito, ¿no? Bien, vamos a adentrarnos ahora sí, vamos a adentrarnos con fuerza. ¿Mm? A ver, un segundito, voy a cambiar de diapositiva. Disculpe, disculpe, sí. A ver, sí, adelante, había una pregunta. Había una pregunta. Si no, si no, no hay ningún problema. ¿Hay alguna pregunta? Ay, bien, no hay ningún problema, no hay ningún problema. ¿Mm? Sí, Leonardo, disculpa, ¿hay alguna pregunta? Parece que levantaste la manito. Si no, no hay ningún problema, no, no te preocupes. Bien, continuamos entonces, continuamos. Bien, ahora sí nos adentramos en la conducta, ¿no? Que está aquí. La conducta opción, obviamente, ¿no? Correcto, esta es la diapositiva correcta. Ujú. A ver, un segundito, por favor. Se paró un segundito me regalan. Ya, ahora sí, listo, la conducta. Ujú. Bien, a ver, vamos a recapitular conceptos, ¿no? Conceptos. Nosotros habíamos dicho, a ver, inclusive recordando las clases pasadas, que el derecho penal no castiga el pensamiento, ¿no? Porque no hay la forma, ¿no? No hay la forma de castigar el pensamiento, ¿no? Lo que castiga el derecho penal es la exteriorización. Y cuando entendemos por la exteriorización, es cuando nuestra conducta, nuestra acción hace un cambio en la realidad. Ejemplo, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, y y me voy a adelantar, disculpe que me adelante, pero por ejemplo, las teorías, las primeras teorías, ¿no? Decían que digamos, la causalista, por ejemplo, decía, ¿no? De que el derecho en la conducta, en esta teoría, decía que la acción, perdón, claro, la acción era generar un cambio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo abro una botella de agua, estoy cambiando la realidad, estoy alterando la realidad. Pero pregunta, ¿no? ¿Esto será delito? No creo, ¿no? No creo. Entonces, una parte importante para entenderlo es cuando exteriorizamos y al exteriorizar hacemos un cambio en la realidad. Primera idea de conducta, ¿no? Es decir, esa idea que teníamos lo emanamos. Por eso podemos decir, ¿no? Que la conducta resulta ser un elemento central en la teoría del delito, ¿no? Que desde ahí es un disparador, inicia todo. Ujú. Y también podemos decir que es obviamente el primer elemento a partir del cual vemos que se van apegando o añadiendo
los demás módulos, ¿cierto? Los demás módulos. Ujú. Los demás módulos. Ujú. ¿Qué más podemos decir, no? Sobre la conducta, ¿no? Ujú. Podemos decir también que, ¿cuál es el eje? A ver aquí. El eje de la conducta, dice acá, el estudio de la parte general del derecho penal. Claro. Ujú. Que también nos ofrece una serie de garantías, ¿no? La conducta, la conducta. Ujú. Ahora bien, ahora bien, esta conducta, para que de verdad sea delito, tiene que tener una serie de características, ¿no? Una serie de características. Ahora, habíamos dicho también que una de las características base era entender si era por acción o por omisión, ¿cierto? Por acción o por omisión. Y nosotros entendíamos que el elemento de acción, o también denominado hecho o acto, digamos, ha sido cuando el sujeto activo ha ideado y accionado en base a todas sus facultades y no teniendo eximientes, ¿no? No teniendo, que vamos a ver más adelante, ¿no? No teniendo eximientes. Ujú. En ese sentido, la conducta va en esa línea, ¿no? Recordando, es el disparador, el primer elemento, por ende, ¿no? Añade una serie digamos, de módulos, ¿no? Como la tipicidad, la antijuricidad, ¿no? A ver, y vamos a ver también qué nos dice la doctrina sobre ello, ¿no? Por ejemplo, Ramón Arias dice, ¿no? La conducta es aquel comportamiento, y eso habíamos mencionado ya, comportamiento humano, que tiene, y ojo, tiene una finalidad, ¿no? Dejándose de lado con ello que las acciones que prescinden del control de la voluntad tales como ellos actos reflejo. Claro, porque a ver, si bien la conducta busca algo, y ojo, una conducta penal, por ejemplo, busca cometer un delito o un crimen, pero esa conducta tiene que estar fuera de acciones que puedan eximir de responsabilidad, ¿no? Que es algo que vamos a ver, ¿no es cierto? Ahora, sobre esta conducta, vemos aquí que, punto uno, ¿no? Para recordarlo, a ver. Vemos que es una manifestación de voluntad. La voluntad, o sea, la ideación que tenemos, lo exteriorizamos, conducta o acción. Acá también encontramos la relación de causalidad entre la manifestación de voluntad y el resultado, obviamente. Porque cuando una persona, a ver, por ejemplo, ¿no? Toma un cuchillo y con ese cuchillo intenta asesinar, por ejemplo, a su vecino, ¿qué es lo que está buscando con esa conducta? Quitarle la vida, ¿no? El bien jurídico, ¿no? O el delito contra la vida, el cuerpo y la salud. ¿Y cuál es y ojo, ese es el resultado. Pero también ese resultado no puede ser lo que esperaba, ¿no? Probablemente sobreviva la persona, pero ya se ha puesto, digamos, en peligro la vida, ¿no? Entonces vemos acá manifestación de voluntad, tiene que existir una relación entre la voluntad y el resultado, y obviamente obtener algo de esa conducta, ¿no? Clarísimo. Ahora, esa es la idea que se tiene de conducta y sobre todo es la idea funcionalista, ¿no? Sin embargo, a lo largo de la historia, la conducta ha tenido una serie de abordajes distintos, y es algo que vamos a ver ahora. Ujú. Vemos aquí, por ejemplo, la teoría causalista y como primera idea podemos decir, ¿no? La voluntad es la causa de la acción. Claro, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, ¿no? Vuelvo al ejemplo, ¿no? Agarro mi botella, lo abro, entonces estoy haciendo una acción, ¿no? Y me adelanto. ¿Cuáles eran las críticas a esto, no? Esto estaba, y también hay que entender, ¿no? Como decía Ortega y Gasset, el hombre y sus circunstancias. Cada teoría, cada posición, cada escuela ha estudiado y ha manifestado algo de acuerdo al momento, ¿no? De acuerdo al momento, de acuerdo, digamos, a un periodo, probablemente un periodo ideológico, un periodo cultural, ¿no? Va por ahí. Entonces, esta teoría causalista es, digamos, más naturalista, más naturalista. Ujú. La teoría finalista, que dice aquí, ¿no? Los finalistas exigen que se determine el contenido de la voluntad. Ujú. Mientras la teoría causalista iba más a un tema de acción, los finalistas pedían analizar más el tema de la voluntad. ¿No es cierto? La teoría funcionalista, por ejemplo acá del maestro Gunther Jacobs, dice, ¿no? La acción es un comportamiento exterior
evitable, ¿no? ¿Y por qué? Porque los funcionalistas iban más hacia la norma, más hacia la norma. Ujú. Era más abstracto ese razonamiento. Vamos a verlo con mayor detenimiento, ¿ya? Teoría causalista. Teoría causalista. A ver un segundito. Permítame, por favor. Ya, gracias. A ver, gracias. La teoría causalista, a ver, ¿qué ideas podemos tomar acá, no? A ver, y acá hay dos representantes, digamos, grandes, uno en Alemania, ¿no? Acá, por ejemplo, Frank von Liszt y Belling, ¿no? Ellos, digamos, desarrollaron esta teoría. Ujú. A ver, punto importante, dice acá. ¿Qué es lo que, digamos, esta teoría, por qué caracteriza, ¿no? Digamos, la hace propiamente importante esta teoría, ¿no? Que recordando, ¿no? Es un periodo de la historia, ¿no? Muy válida, muy válida. Ujú. Acá, digamos, en la teoría causalista vamos a indicar que sostiene que la voluntad es la causa de la conducta, dice aquí. Es decir, la voluntad es una causa o el disparador de la conducta, ¿no? Obviamente esta idea, esta forma de ver, esta concepción, la crítica era acá que no proporciona una correcta interpretación de los comportamientos omisivos, ¿no? Porque aquí, a ver, acá se iba mucho al tema de la conducta, pero no era muy dable analizar el comportamiento omisivo, ¿no? Porque solo se centró en la acción, en qué hacía, pero no se centró en qué no hacía, ¿no? Que es el delito de la omisión, ¿no? Y ojo, ojo, y esto que generó que muchos de los cuales no sean producidos por un impulso de voluntad, claramente, ¿no? Toda vez que existan omisiones inconscientes. Ujú. Asimismo, también, esta teoría, digamos, tiene una amplitud grandísima con el concepto de acción, ¿no es cierto? Y ojo, también comprende diversos comportamientos directamente relacionados con el sujeto. Ujú. Teoría causalista. Ujú. Ahora, ¿qué es lo que aporta la teoría finalista, no? Acá vemos, por ejemplo, en la teoría finalista, al maestro Hans Belzel, ¿no? Hans Belzel. A ver, ¿qué nos aporta Hans Belzel? A ver, y ojo, y en términos históricos, ¿no? A ver, esta teoría nace como, digamos, para dejar de lado, ¿no? A la teoría causalista, ¿no? La teoría causal, ¿no? Que ojo, hasta ese momento la teoría causalista, digamos, tenía un gran raigambre, un gran poder en la dogmática jurídica, ¿no? Y obviamente, más precisamente, ¿no? Por von Liszt, ¿no? En la ciencia jurídica alemana, ¿no? Digamos, para este tipo de teorías, la acción dice que no, es el comportamiento humano sometido a la voluntad, pero a diferencia del anterior, esto está sometido a la voluntad, pero a diferencia del anterior, por eso se llama finalista, porque tiene un fin. Eso está orientado a un resultado determinado. Es decir, no solamente como el anterior necesitaba, digamos, la voluntad, los finalistas decían, hey, está bien, hay la voluntad, hay la acción, pero lo que falta aquí es analizar para incluir como delito, ver cuál es el resultado, qué es lo que se persigue, por eso se llama finalista, persigue un fin, ¿no es cierto? En ese sentido, eso decían los finalistas, ¿no? Busquemos un fin. Bien, más adelante, y ojo, antes de partir de ello, antes de partir por ello, vemos aquí, por ejemplo, algunas palabras que dice aquí, ¿no? Esta teoría asume que la conducta viene a ser una conducta humana voluntaria, ¿no? Y lo que desmarca de la causalista es que tiene como eje a su atención su contenido de la voluntad, ¿no? Buscar qué es lo que busca, ¿no? Entender, ¿no? Acá la finalidad de la acción no es lo mismo que la voluntariedad, ¿no? Porque acá se busca el fin, ¿no es cierto? Entonces, eso va a la teoría finalista. Muy resumida. La teoría funcionalista, donde aquí aparece el maestro, ¿no? Gunther Jacobs, ¿no? En Alemania también, ¿no? Por eso decimos, ¿no? Que la dogmática penal alemana, digamos, ha contribuido, de manera excelsa en nuestro país, ¿no? Aquí, obviamente, ¿no? Como repito, es Gunther Jacobs, el máximo representante, ¿no? Y esta teoría, digamos, genera, digamos, un apartamiento, ¿no? De los comportamientos éticos y sociales en la protección penal.
Y acá también esta teoría entiende o concibe al delito como la infracción de una expectativa socialmente garantizada que consiste en el quebrantamiento de la norma jurídico-penal. ¿Y por qué dice? Repito, ¿no? Infracción desde la expectativa socialmente garantizada que consiste esta teoría en el quebrantamiento de un ordenamiento jurídico penal. ¿Por qué? Porque mientras los finalistas decían, ¿no? El fin, el análisis, el fin tiene que ser determinar qué es lo que persigue, qué quiere lograr con ese delito. En cambio, los funcionalistas dijeron, hey, cuidado. Ya, ¿qué dijo Jacobs? No, no, nosotros consideramos en esta corriente que, bien, sí, es válido considerar el fin, ¿no? Analizar la acción, la voluntad. Sin embargo, acá lo principal y sobre todo, esta teoría está diseñada para tener un gran abarcamiento digamos, a los escenarios o fenómenos delictivos que se dan. Porque hay que tener algo importante. La teoría, por ejemplo, la teoría causalista estaba pensada solamente para conductas humanas, digamos, para conductas físicas, ¿no? Directamente. Y uno se pregunta, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando una persona hace malversación de fondos, cuando una persona hace peculado? No está matando o robando directamente, ¿no? Sino está haciendo algún otro mecanismo, ¿no? Distinto. Entonces, por eso Jacobs dice aquí, ¿no? Que los funcionalistas se van a centrar en el ordenamiento jurídico, en la norma, en la ley. Y obviamente para ellos el quebrantamiento, que la conducta que va a quebrantar ello, es cuando rompa o afecte o vaya en contra de la norma penal, de la norma jurídico penal, ¿no? Asimismo también Jacobs, estrictamente para el comportamiento, ¿no? Concibe al comportamiento o a la acción como hacerse responsable por la lesión de la vigencia de la norma. Es decir, mientras una norma está en vigencia, está presente, esté latente, y alguien atente o no quiera cumplir con esa norma, está contraviniendo o yendo en contra de la teoría funcionalista, ¿no? Asimismo, también esta teoría es, digamos, es una elaboración, ¿no? Una construcción del derecho que rechaza la separación entre lo injusto y la culpabilidad, ¿no? Entonces, recordando solamente como un término histórico, un término histórico, estas tres teorías, uno, la teoría causalista busca, digamos, ¿no? Para cuestiones directas, ¿no? La voluntad, los finalistas que dicen de la conducta, que buscan determinar qué es lo que se busca, ¿no? ¿Cuál es el fin de ese hecho delictivo? Ese malhechor, ¿qué tuvo como fin? En cambio, los funcionalistas tienen como eje la norma, dicen ellos, ¿no? Lo que tenemos que analizar, dicen los funcionalistas, para ver el delito en este terreno de la acción, es ver si esa conducta o esa acción ha quebrantado la norma previamente establecida. Ese es el eje de los funcionalistas, ¿no es cierto? Teorías, teorías. Ujú. Bien, continuamos. Ujú. A ver, como se han podido dar cuenta, nosotros nos estamos encargando, ¿no? Y solo es las teorías, de solamente penalizar cuando la persona, digamos, se le puede demostrar la culpabilidad, ¿no? Cuando ha hecho algo malo. Pero la pregunta viene aquí, ¿no? Y es algo que se habían hecho ya muchos estudiosos, ¿no? Que por suerte hay respuesta ya, porque en un tiempo en la historia esto generaba mucho debate, ¿no? Mucho debate. Ujú. Porque, a ver, vamos a suponer algo, ¿no? Vamos a suponer algo, ya que está tan de moda la inauguración de supermercados, ¿no? ¿Saben a qué noticia me refiero? Vamos a suponer que, digamos, dos personas están en un ascensor, no, perdónenme, en una escalera eléctrica, ¿no es cierto? Por ejemplo, Juan está adelante, es decir, más abajito, y Pedro, esta es una escalera eléctrica, ¿no? Juan está aquí y Pedro está aquí. Todo de lo más normal, genial, cada uno con su celular, etcétera, ¿no? Bajando por las escaleras. ¿Y qué pasa si, digamos, a Pedro, que está arriba de Juan en la escalera eléctrica, Pedro en ese momento sufre un ataque de convulsiones? Sufre un ataque de convulsiones. Obviamente empieza, digamos, su cuerpo, ¿no? Digamos, a perder la movilidad de su cuerpo, y en ese ataque de convulsiones empuja a Juan y hace que Juan ruede por las escaleras, se caiga y se rompe el cráneo. Pregunta, ¿eso será lo mismo que si Juan de manera
sin que tenga un ataque de convulsión de manera directa, empujó a su amigo de abajo? ¿Será lo mismo? ¿O habrá, digamos, una diferenciación para abordar o analizar ese supuesto? ¿Qué creen? Porque, digamos, no es lo mismo, ¿no? O sea, Es lo mismo. sí, adelante, Ezequiel, adelante. Perdón, te interrumpí. Sí, doctor, Adelante, sí. Te escucho, gracias. Ezequiel. Muy buena ponencia, doctor. No entendí la pregunta. Ah, ya. Por favor, si no sé si la pueda redundar. Gracias. Gracias, Ezequiel. No te preocupes, amigo. Mira, muy bien. Estábamos diciendo que estamos hablando de que para que exista delito, tiene que haber, y voy a redundar, muy bien, tiene razón, voy a precisar más. Tiene que haber conocimiento y voluntad, ¿no? La del Por ejemplo, dolo. ¿no? Juan está abajo, esta es una escalera eléctrica, ¿no? Va así hacia abajo, ¿no? Juan está aquí y Pedro está a su atrás. Nosotros hemos dicho que para que exista delito, tiene que haber conocimiento y voluntad. ¿Qué es el conocimiento? El saber que al accionar algo, algo malo va a suceder, ¿no? ¿Qué es conocimiento? Que si Pedro empuja, tira por las escaleras a Juan, Juan va a rodar y va a morir, ¿correcto? Conocimiento. Y aparte de ello, según la teoría volitiva de Dolo de Roxin, aparte de ello, Pedro, ese conocimiento tiene que llevarlo a la práctica, es decir, con sus manos, con su acción, con su conducta, empuja. Entonces ahí vemos que Pedro sabe que al rodar por las escaleras su amigo va a morir o va a causarse daños graves y sumando a ello lo ha empujado con total voluntad y conducta. Entonces vemos un escenario ahí de un delito. Pero ¿qué sucede si Pedro está tranquilo atrás con su celular y en ese momento Pedro, como es una persona que sufre de convulsiones, tiene un ataque? Pierde el control de su cuerpo y empuja a su amigo Juan. Y Juan cae por las escaleras y se rompe el cuello. La pregunta viene aquí, ¿será lo mismo? Vemos aquí que obviamente Juan muere en los dos escenarios, Juan fallece en los dos escenarios, pero ¿qué diferenciación podríamos encontrar? En el primer escenario, por ejemplo, va preso, ¿no? Pero en el Claro, escenario, claro, pero en el segundo escenario, ¿qué vemos ahí? claro. Pedro Algo fortuito. ha querido asesinar a su amigo o por un hecho que no ha podido controlar producto de una enfermedad y de Claro. manera trágica ha sucedido ello, ¿no? Entonces, eso son los supuestos de acción. Adelante, Ezequiel, adelante. Doctor, disculpe que le corte. Sí, sí, no, Interesante. adelante, adelante. En este caso, doctor, sobre la segunda hipótesis, eh, como sufre de una enfermedad, puede ser epilepsia, ¿no? O puede ser alguna patología. Claro, por ejemplo, perdón, Ezequiel, supongamos que estornuda y estornuda, es tan fuerte su estornudo que topa a su amigo. O por Claro, ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer otro escenario, ¿no? Donde, a ver, estamos comiendo, ¿no? A ver, acabamos el curso y vamos a un restaurante a comer, ¿no? Estamos todos felices, todo, y yo pido un café muy caliente, muy caliente. ¿No es cierto? Me lo trae el mesero y el mesero está cerca a mí y en ese momento estornuda. Y al estornudar, bota el café y me cae en el rostro, me quema. Pregunta, ¿será lo mismo por ejemplo, un amigo me tire el café de manera directa a que el mozo estornudando me haya tirado el café? claro que no, doctor. Nos encontramos en los dos escenarios, en el primero, porque hay dolo, hay intención, voluntad, Claro. dañar. Y en el Ujú. segundo, hay una responsabilidad, sí, pero no hay una culpabilidad, ¿no? Porque es algo fortuito, ¿no? Es Porque algo hay, claro, imprevisto. porque no interviene la voluntad y no hay el control, ¿cierto? No ha Claro, controlado. claro. Eso, muy bien, Ezequiel, te agradezco la intervención, me da gusto. Esos chicos, lo que ha hecho su compañero Ezequiel, se llama los movimientos o actos reflejos, que está aquí. Y cuando digo supuestos de ausencia de acción es cuando sucede escenarios en la vida real, que vamos a verlo ahorita con más ejemplos, pero muy buenos ejemplos, estimado Ezequiel. Los movimientos reflejos es cuando la voluntad, digamos, no hay control de la voluntad. ¿No es cierto? La persona pierde temporalmente el control. Por eso se llama un acto reflejo. ¿Y qué es un acto reflejo? A ver, por ejemplo, cuando uno va al médico y hay ese examen, ¿no? El médico lo hace para ver los reflejos de la persona, que también es el sistema nervioso, ¿no? Tiene un martillo
y en la rodilla golpea, no, agarra el martillo y golpea en la rodilla. Y obviamente nuestra pierna se mueve involuntariamente, ¿cierto? Nosotros no hemos querido que se mueva nuestra pierna, pero eso se llama el acto reflejo. Digamos, es un mecanismo del sistema nervioso que no podemos controlar. Entonces, vemos ahí, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, ¿no? El ejemplo decíamos del mozo, ¿no? Que está trayendo el café y estornuda, lo cual el estornudo no se puede controlar. Hay estornudos tan, digamos, tan rápidos que uno no controla. Y cuando una persona estornuda, temporalmente su cuerpo se tambalea. Y al tambalearse, por ejemplo, al tambalear, supongamos que uno tambalea y atrás de nosotros está un menor de edad y le golpeamos y lo tumbamos, cosa que también es una ausencia de acción, ¿no? Porque nuestro comportamiento no ha querido hacer ello, pero al estornudar tal vez topamos involuntariamente a alguien. También, ¿qué podría suceder? ¿Qué podría suceder, no? Que una persona esté corriendo, hay una maratón, ¿no es cierto? Hay una maratón y en esa maratón se contractura una pierna. Se contractura una pierna y se cae y golpea a su compañero de su lado, ¿no? Y hace que se caigan los dos. Y al caerse su compañero se lesiona también. ¿Será lo mismo que cuando que una persona te taclee o embiste a otra persona? No, no. Una contractura. También, otro ejemplo también, el tema, digamos, de las náuseas, de los vómitos. Por ejemplo, los vómitos no se pueden controlar. Y una persona cuando, digamos, hace esos actos, reflejos, su cuerpo también se pierde el control y puede topar a alguien. ¿No es cierto? Otro punto importante también, los calambres. Los calambres. Supongamos, supongamos que ustedes están en la playa y quieren aprender a nadar. Ustedes tienen un instructor y justo ese momento el instructor le da un calambre fuerte y pierde el control temporalmente de su cuerpo y ustedes se empiezan a ahogar. El calambre, por ejemplo, también es un acto que es la ausencia de acción. Otro ejemplo es el reflejo de retirada, se llama. Vamos a suponer que ustedes están con sus amigos cocinando, ¿no? Están friendo papas. Al freír papas, el aceite salta y les quema en su mano. Al quemarle en su mano, obviamente, el contacto con la piel es inmediato. Es inmediato. Supongamos que ustedes tienen agarrado el sartén y salta el aceite a su mano. Y ustedes, como están agarrados del sartén, hacen que el sartén también se eleve y ustedes hacen que ese aceite salpique a sus amigos y les quema, les produce unas quemaduras graves. Pregunta ahí también, ese se llama reflejo de retirada, ¿se podrá imputar un delito ahí a ese amigo que se quemó involuntariamente con el aceite y que indirectamente quemó a sus amigos? ¿Qué creen? No, no, porque obviamente al caer el aceite hace que nuestros músculos se alteren rápidamente y digamos, realicemos acciones que no controlamos, ¿no? Claro. Otro ejemplo también es la descarga eléctrica, ¿no? La descarga eléctrica. Supongamos que ustedes están arreglando su televisor, ¿no? Digamos, tocan un cable y se electrocutan. Y electrocutarse, golpean a un familiar de su lado. También acto reflejo. Entonces, resumiendo este punto, ¿qué son los actos reflejos? O es un automatismo del sistema nervioso, ¿no? Son las reacciones corporales de excitación de los nervios motores. Son situaciones que no podemos controlar. No podemos controlar. Ujú. ¿Algunas preguntas ahí, chicos? Adelante, Ezequiel. Sí. Si hubiera alguna pregunta de mi parte, encantado. Sí, doctor, Sí, disculpe, sí. doctor, pero al ver estos actos involuntarios, por así decirlo, Ujú. que son patologías, son, ¿no? Sin Claro, ninguna muy bien. intención, Puede ser patología también por el tema de convulsiones, no es una enfermedad que no ajá, tiene cura. Muy bien, muy ujú, bien. eh, ¿hay una responsabilidad por causa de eso? ¿O hay que dejar, No. ya, tú sufres de esquizofrenia, me lastimaste, sí, me cortaste, me quebraste el hueso, pero bueno, ahí queda, no te preocupes porque estás enfermo? ¿Así será, Ah, doctor? ya, muy buena pregunta, estimado Ezequiel. Por ejemplo, ¿no? En el tema de convulsiones, porque ya son casos que se han llevado a la práctica y es jurisprudencia, ahí se demuestra que un acto reflejo es algo que la persona no pudo prever, no pudo evitar. Ahora,
en el tema de, por ejemplo, de una persona que tiene paranoia o esquizofrenia y asesinó a otra persona, ahí obviamente se llama el término interdicto. ¿Qué es el interdicto? La persona que no puede ser, digamos, atañada jurídicamente, porque obviamente, ¿no? Para que una persona sea, digamos, juzgada, tiene que haber tenido el conocimiento y la voluntad. Y una persona con paranoia o esquizofrenia no. Pero, ¿qué sucede ahí? Esa persona, el Estado tiene que garantizar la seguridad social. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser internado en un sanatorio de manera obligatoria. No es que ya mata y no, tiene que ser internada y evaluada para ver que no sea un peligro. No es solamente porque no tendría sentido de que, a ver, por ejemplo, ¿no? Una persona que tiene esquizofrenia, ¿no? Y piensa que está en guerra, agarra una metralleta y empieza a matar a sus vecinos, ¿no? Dicen, bueno, ya cometió eso, ¿no? Pero se demuestra que, digamos, tiene una esquizofrenia y el Estado, ¿qué es lo que hace? Garantiza las medidas de seguridad para que eso no ocurra o no vuelva a ocurrir y es internada en un sanatorio mental. Pasa ello. Pasa ello. Bien, continuamos. Esos son los famosos actos reflejos. Los actos reflejos. Espera un segundito, por favor, para cambiar la diapositiva. Ya. Chicos, sí se puede ver las PPT, ¿cierto? ¿Me confirman? Ya, listo, listo. Ya. Ahora, ese es uno. Ese es uno. Vamos a otro escenario. Fuerza física irresistible. ¿Qué dice aquí? Aquí la fuerza física irresistible es cuando también no son punibles, es decir, no son castigables, ¿no? Digamos, el que acciona, ¿no? El que acciona violentando por fuerza física irresistible. ¿Y qué es esto? ¿Qué es eso? A ver, vamos a suponer que, que esta mano es la persona. Esta mano es la persona, ¿no? Esta persona tiene, digamos, voluntad, tiene raciocinio, conoce qué es lo bueno, qué es lo malo, discierne, etcétera, ¿no? Pero esta persona tiene el infortunio de que es impactada por una fuerza física. Es impactada por una fuerza física. Y esa fuerza física hace que esa persona pierde el control, pierde el control. Y al perder el control, a ver, porque en los ejemplos anteriores que estábamos tocando, era que, por ejemplo, el estornudo, las convulsiones emanaban, ¿no? De la persona, ¿cierto? En cambio, en la fuerza física irresistible, esa persona es impactada por un agente externo, por un agente físico, directamente, ¿no? Obviamente de gran magnitud. Y esa persona, al perder el control de su voluntad, de su autonomía, la ciencia penal le llama una masa mecánica a esa persona. ¿Por qué? Porque ya, no, ya digamos, es una masa mecánica que no tiene control. Es un objeto, esa persona, ¿no? Entre comillas. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que sucede aquí? Vamos a ver con ejemplos. Ujú. Vamos a suponer, vamos a ver, un minutito, creo que hay, voy a admitir un segundito, ¿ya? Voy a admitir a algunos compañeros, un segundito, por favor.
Ya, chicos, disculpen, ha sido una complicación. Ya, bien. A ver, nos quedamos sin fuerza física irresistible, ¿no? Y habíamos dicho que aquí interviene la naturaleza. A ver, vamos a ver cuatro escenarios, ya, a ver, cuatro escenarios. Supongamos que ustedes están en su trabajo, ¿no es cierto? Están en un cuarto piso, ¿ya? En un cuarto piso. En ese cuarto piso, sienten que hay un terremoto, empieza a temblar la tierra. Obviamente, ustedes empiezan a bajar por las escaleras, ¿no? Y el terremoto se hace más intenso que su compañero que está arriba digamos, se desequilibra, cae, golpea a su compañero de abajo y hace que muera su compañero de abajo. ¿Qué sucedió ahí, no? No tuvo la voluntad de hacer eso, es decir, ni se le pasó por su cabeza. Pero ¿qué sucedió ahí? Es cuando la naturaleza ejerció una fuerza que impidió el control de la persona. Por eso se llama la masa de la persona, la masa mecánica. Otro ejemplo más, otro ejemplo más. El mismo terremoto a ver, están en una casa, ¿no? Una persona se agarra de la cómoda de su ropero, se agarra y empieza a temblar tan fuerte que se cae la cómoda, ¿no? Encima de su hermano, por ejemplo. Lo lesiona. Otro ejemplo más. A ver, por ejemplo, yo recuerdo que cuando estuve en Barcelona, por ejemplo, en Barcelona, como ustedes saben, está muy cerca al mar, los vientos son fortísimos, muy fuertes, es decir, incluso los paraguas se rompen rápidamente, ¿no? Ha sucedido algunos escenarios en Europa donde, digamos, el clima era tan fuerte que arrastraba a las personas. A ver, ¿cómo se aplica eso? Fuerza de la naturaleza, ¿no? Supongamos que ustedes están andando con su novia, por ejemplo, ¿no? Son su novia, están caminando y en eso viene un viento fortísimo y hace que ustedes o a su novia les golpee el viento. Y al golpearles el viento, ustedes pierden el control de su cuerpo, son una masa mecánica ya. Y al golpearlos, por ejemplo, hacen que den media vuelta y le den un golpe involuntario a su novia. Fuerza física irresistible. Otro ejemplo más. Supongamos que están con un amigo escalando una montaña, ¿no es cierto? Y al escalar esa montaña digamos, hay un derrumbamiento. Y en ese derrumbamiento ustedes, digamos, empieza a temblar y ustedes, digamos, involuntariamente pisan una parte del piso y como está fuerte el temblor, hace que ese desmoronamiento se desprenda piedras y golpee a su amigo y le lesione. Aquí, ¿cuál es, digamos, la diferencia con la anterior? Aquí es cuando la fuerza de la naturaleza ha generado, digamos, un impacto en el agente, ¿no? En el agente. El agente no tenía la intención,
pero la fuerza de la naturaleza es tan poderosa que ha generado eso, ¿no? Que ha impedido mecánicamente que pierde el control la persona, ¿no? Clarísimo hasta ahí, clarísimo. Ujú. Bien, el último punto, el último punto. Acá vemos el estado de inconsciencia, el estado de inconsciencia, ¿no? Y qué, a ver, cuando entendemos por estado de inconsciencia, acá vemos dos escenarios, dos escenarios. Ujú. A ver, el más común se llama la intoxicación aguda, ¿no? La intoxicación aguda. A ver, vamos a suponer que ustedes, ¿no? Van a una cena, digamos, de amigos, ¿no? Y llevan su automóvil. Ustedes dicen, no, ¿sabes qué? Miren, yo no puedo tomar alcohol porque obviamente, ¿no? Voy a causar un siniestro, ¿no? Pero, digamos, una persona inescrupulosa, ¿no? Cuando ustedes no se dan cuenta, les pone un somnífero. Ustedes no se dan cuenta, usted ya termina de almorzar o de cenar, se despiden sus amigos, suben a su automóvil y ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Están a medio camino y hace efecto el somnífero, se quedan dormidos y se estrellan, causan un accidente. Se dan las investigaciones, ¿no? Exámenes de sangre y se determina que usted tenía un tipo de droga ahí. Tenía un tipo de droga. Pregunta, al detectarse que han tenido un tipo de droga, pregunta, ¿eso será un eximiente de responsabilidad penal? Es decir, ¿será su responsabilidad que otra persona haya maliciosamente y delictivamente haya puesto un somnífero o una droga en su bebida? Ustedes han estado intoxicados, no han estado en sus cabales. Otro ejemplo más, otro ejemplo más. Cuando a una persona se le pone, por ejemplo, heroína en determinadas sustancias, ¿no? Esa persona que, digamos, no tiene ningún historial de drogas y ha sido, digamos, inducida o, digamos, maliciosamente ha sido implantada esa droga, esa persona pierde el raciocinio en ese momento, empieza a disvariar, empieza a golpear a las personas, empieza a afectar, a romper cosas, porque está bajo el efecto de determinada droga. Pregunta, ahí obviamente a la persona la arrestan, ¿no? La llevan a la comisaría, la fiscalía abre la carpeta de investigación y determinan por, digamos, por los exámenes, ¿no? Toxicológicos, que esa persona tiene esa droga en su cuerpo. Y también determinan por las cámaras de vigilancia de esa discoteca cómo se ve que esa mala persona está poniendo esa droga en su bebida. Eso se llama intoxicación aguda. Y obviamente está en un estado de inconsciencia absoluta. ¿Qué es un estado de inconsciencia absoluta? Cuando la conciencia, que es lo que nos determina, la realidad está cancelada, se neutraliza, ¿no? ¿Qué otros ejemplos más hay de eso? El famoso sueño profundo, ¿no? El delirio febril alto. A ver, ojo, cuando por ejemplo una persona tiene fiebre alta, cuando tiene fiebre alta, empieza a disvariar la persona, empieza a alucinar. Y puede que en ese momento, cuando tenga esa fiebre alta, disvaríe y cometa algo incorrecto. También, ¿cuál es otro punto importante? El trance hipnótico. Hay personas que, digamos, tienen, digamos, una afección, no, perdón, una situación, ¿no? De trance hipnótico, ¿no? Cuando, digamos, son inducidas a algo, inducidas bajo mecanismos psíquicos, ¿no? Otro punto importante también es, digamos, los sonámbulos, ¿no? Los sonámbulos, pasa bastante ello, ¿no? ¿Qué es el sonambulismo? Es cuando, digamos, hay un estado de inconsciencia y la persona actúa de manera involuntaria, ¿no? Involuntaria. Entonces, fundamentalmente son las famosas, el estado de inconsciencia, porque dicen, no están conscientes, ¿no? Ya sea por un estado de sueño, por un estado de fiebre alta, por un estado de un somnífero, de una droga que han puesto en su bebida, ¿no? O en un aperitivo, ¿no? Entonces, estos son los escenarios distintos. Bajo esos escenarios se llama la ausencia de la acción. Aquí no incurre en un rango penal. ¿Por qué? Porque se demuestra, o si se logra demostrar que ha sucedido ello, no hay un grado de responsabilidad. Ahora, acá viene una pregunta, y esta pregunta ya ha ido a casación. Por ejemplo, ¿no? Ustedes me dicen, pero profesor, usted me está diciendo que si una persona está bajo los efectos de una droga de una fuerte droga, esa persona ya no está en sus cabales y hace cosas que no estén en su voluntad. Cierto. ¿No es cierto? Cierto. Eso es válido. Pero ¿qué sucede si una persona decide abusar sexualmente de alguien y dice, ¿no? Miren, yo tengo conocimientos de derecho penal incorrectos, ¿no? Porque es incorrecto. Dice, ¿no? Yo voy a consumir, esa persona, ese malhechor dice, voy a consumir una droga y al consumir esa droga
Horas después voy a abusar de tal persona. ¿Para qué? Para que cuando me capturen digan, miren, él ha hecho eso porque estaba en estado de inconsciencia bajo una droga. En esos casos, cuando la persona ha consumido esa droga de manera voluntaria y con la intención digamos, de hacer una treta o una artimaña para evadir la responsabilidad, ahí no funciona la ausencia de acción. Ahí se le penaliza. ¿Y por qué? Porque al consumir esa droga ha sido parte del iter criminis, ha sido parte del rango delictivo, porque él a voluntad ha hecho ello, ¿no? Cosa muy distinta que alguien le hubiera implantado esa droga, que es muy distinto, ¿no? Parte por ello. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta para ir a la parte final? Si hubiera alguna pregunta, encantado, si no, la última parte. Bien, esos son escenarios, ¿no? Que parecen, digamos, digamos, podríamos decirlo, ¿no? Especiales, pero suceden, ¿no? Suceden mucho, ¿no? Y más en una sociedad tan acelerada como la nuestra, ¿no? Y ahora este es algo básico que tenemos que tener, ¿no? Y esto es algo un poquito más teórico ya. Acá vemos, cuando decimos omisión, nosotros hemos, a ver, hemos dicho, a ver, primer punto, hemos dicho acción cuando el conocimiento y la voluntad van en un determinado fin, correcto. Y omisión es cuando se evita, perdón, voluntariamente la persona no cumple con una función, con una responsabilidad o con un mandato penal. ¿No es cierto? Y acá se bifurca en dos bloques, la omisión propia y la omisión impropia. ¿No es cierto? A ver, ambos son omisiones, pero ¿por qué uno es propio y uno impropio? A ver, muy básico y muy fácil para entenderlo y terminar. ¿No es cierto? A ver, la omisión propia, y dice propio ¿por qué? Porque contiene un mandato de acción, está obligado a un mandato de acción, y se castigan por la simple infracción de dicho mandato, ¿no? Aquí los delitos de omisión son de mera actividad, ¿no es cierto? Y la omisión propia está prevista en la ley penal. ¿Cuál es la idea que se tiene que tener aquí? Que contienen un mandato de acción. En cambio, en la omisión impropia no se menciona expresamente el tipo. En la omisión propia sí está expresada en el tipo. En cambio, en la impropia no está expresamente o directamente en el tipo. Este comportamiento, ¿no? Es el mismo que se describe el comportamiento activo, pero resulta equivalente, ¿no? Por lo que puede resultar su exclusión de las consecuencias de acción. A ver, ¿cuándo se puede decir por omisión propia que está regulado por el tipo? Por ejemplo, ¿no? El tema de la omisión a la asistencia familiar. Uno. Dos, cuando un policía, por ejemplo, está viendo que están asaltando a un transeúnte y no hace nada. Omisión. Omisión cuando un médico o una enfermera está viendo que una persona se está desangrando en el hospital y no hace nada. En cambio, ¿qué es la omisión impropia? Cuando no está regulado. Un ejemplo de ello, ¿cuál puede ser, no? El salvavidas que intencionalmente omite rescatar a otro que circunstancialmente se está ahogando. Pasa ello, ¿no? Pasa ese ejemplo. Bien, bien, esto es solamente como complemento y ha sido un viaje, ¿no? En el tema de la acción, ¿no? Espero no haberme explayado mucho. Si hubiera alguna pregunta hasta ahí, de mi parte, encantadísimo. Y si no, los espero en la próxima clase, ¿no? Que nos toca tipicidad, ¿no? Tipicidad. Bien, que ojo, que entendiendo y solo repasando el tema de acción, ¿no? El tema de acción y repasando nada más, tiene que ver con la exteriorización, ¿no? Con el comportamiento, porque repito, ¿no? Y lo demostró la psicología, no se puede determinar lo que uno piensa. Es imposible, ¿no? Esas teorías están proscritas ya. Lo que sí se puede estudiar, analizar, penalizar o no penalizar, como hemos visto en los supuestos digamos, de evitar la acción, de ausencia de acción, es la conducta, ¿no? El comportamiento, lo exteriorizable. Es lo único. Ahora, ese tipo de conducta, ese tipo de conducta está tipificado ya. Es decir, está descrito, está precisado ya. Por ejemplo, ¿no? Una conducta de una persona que golpea a los integrantes del grupo familiar ya está tipificado. Una persona que maltrata a los animales está tipificado. Una persona que
destruye el ornato público, está tipificado. Por ejemplo, ¿no? Ahora ha habido, digamos, una modificación, ¿no? Por el tema de bloqueo de carretera, ¿no? Que es debatible, es polémico, pero no lo tipifican con un decreto, ¿no? Que también está tipificado la venta de estupefacientes, ¿no? De drogas, ¿no? Delitos contra la vida, contra la salud pública. ¿Qué más está tipificado? La corrupción de funcionarios, ¿no? El cohecho, el peculado, la colusión, la negociación incompatible, etcétera. Si bien no se hace de manera directa con acción, pero las acciones y la inteligencia criminal ha llevado a ello, ¿no? Que también está tipificado, por ejemplo, ¿no? En los temas de delitos en el tema tributario, ¿no? El lavar dinero, por ejemplo, ¿no? Malversación también está tipificado. ¿Qué más está tipificado a gran escala? El crimen organizado, ¿no es cierto? A gran escala internacional también, ¿no? Entonces, el delito de terrorismo está tipificado. Es decir, cada conducta, cada comportamiento está tipificado. Ahora, lo que hemos analizado acá es qué es lo que se puede considerar comportamiento o no comportamiento. La próxima clase vamos a ver cómo ese comportamiento engrana en un tipo penal. ¿Qué características tiene que tener para un tipo penal? Para que pueda enervar una responsabilidad, ¿no es cierto? Bien, entonces, esto ha sido, digamos, la clase del día de hoy de acción o de conducta, que es lo mismo en esta área. Y si no hubiera alguna pregunta, les agradezco por su atención. También agradezco a la institución por la amabilidad, nuevamente la invitación. Y nos vemos la próxima clase a las 7 de la noche. Muchas gracias con todos. Buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor. Gracias, gracias a ustedes, chicos. Muy amables.